rural y lo urbano. Gracias a todos por acoger y recibir esta invitación, por compartirla con sus colegas y amigos. Y para quienes no están en Zoom y quienes no han alcanzado quizá a conectarse a la transmisión por Zoom, les recordamos que este evento también es transmitido desde el Facebook del programa Bosques Andinos y del Facebook El Betas Perú. Así que si ustedes van a cualquiera de estas dos redes ya encuentran la transmisión. Este es un evento organizado por el programa Bosques Andinos, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, el Betas Perú, Condesan, con el apoyo de CONAF, el Pacto por los Bosques de Antioquia, el Observatorio de Bosques de Antioquia en Colombia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia. Damos entonces inicio a este evento lleno de mujeres admirables y también, por supuesto, hombres presentes para hablar de equidad de género. Y vamos a iniciar con un contexto de por qué estamos hablando de estos temas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, son un compromiso global para la sostenibilidad social, ambiental y económica planetaria. Esto nos insta desde todos los sectores a tomar medidas enérgicas, transformadoras y especialmente urgentes para que el mundo en el que vivimos tome un rumbo armonioso hacia la sostenibilidad, hacia la resiliencia. En ese sentido, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 es lograr la equidad y la igualdad de todos los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y busca poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres, niñas en todo el mundo, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, entre otros. El programa Bosques Andinos, en el marco de este contexto, si bien no interviene directamente sobre procesos que afectan o condicionan la equidad de género en términos de impacto, sí considera la equidad de género, así como todos sus aliados, como un aspecto transversal en todo nuestro accionar. De esa manera, en esta tarde y en esta hora que vamos a estar juntos, vamos a socializar los hallazgos del programa Bosques Andinos en sus diferentes sitios de aprendizaje y tendremos miradas y experiencias frente al rol de las mujeres en la gestión de los bosques de montaña, desde lo rural, desde lo urbano, con experiencias desde Perú, desde Colombia, Ecuador, Chile, desde la cooperación suiza, así como desde la academia. Quiero empezar entonces dándole la palabra a Francisco Medina, director regional del programa Bosques Andinos, quien nos va a hablar un poco de la importancia del enfoque de género en las acciones del programa Bosques Andinos. Bienvenido, Francisco, y bienvenidos, por supuesto, a nuestras panelistas que se las presentaré más adelante. ¿Eh? Muchas gracias, Valeria. Primero quiero empezar saludando y valorando a todas las personas que estamos aquí presentes, personas únicas, con capacidades, habilidades, debilidades, sueños, temores, retos, vocación y metas, ¿no? Que cuando nos empezamos a relacionar con otras, las acentuamos o nos retraemos, pero al final esa relación empieza a definir o definirnos en roles. Roles que luego en la interacción grupal de una sociedad o una cultura empiezan a ser acentuados como criterios o condiciones para el pertenecer a esos grupos o esas sociedades o esas culturas. Y por eso en un planeta como el nuestro podemos encontrar contrastes con respecto a la valoración y a la diferenciación entre las personas, sea por géneros, condiciones. Eh, pero luego, cuando encontramos estos criterios, el entorno los fortalece y los hace tradicionales o los hace consuetudinarios, ¿no? Y las sociedades son cambiantes
y las personas son cambiantes. Entonces, ¿cómo es que estos prejuicios, estos criterios, estas condiciones que determinan o definen, entre comillas, roles a partir de una generalización son transformadas o se transforman hacia una convivencia en equidad, en igualdad para el acceso? Los recursos naturales, la gestión de los recursos naturales desde el medio rural hasta las instancias de gestión de los recursos naturales no son exentas a estas condiciones. Desde lo rural podemos observar una serie de definición de roles en la familia, en el trabajo, en la gestión de los recursos naturales y de los bosques. Em, el tener prejuicios o generar condiciones para participar o no en la organización comunal o en las decisiones comunales es un aspecto a considerar y que se ha venido trabajando. Pero también en las instancias de decisión, en la investigación, en la construcción de políticas, en la gestión de políticas o en la gestión de acciones ligadas a los recursos naturales, también hay una serie de condiciones y prejuicios hacia las personas y hacia las mujeres, inclusive también hacia la generación, ¿no? Hacia las generaciones. En este momento para nosotros es importante poner en el diálogo, en la discusión, la experiencia obtenida en la región andina, en los 7 países donde trabajamos y específicamente en los países donde tenemos sitios de aprendizaje, pero también desde personalidades de instituciones públicas e internacionales que han venido hoy día a hablarnos de esa experiencia y a comentar sobre la experiencia. Empezamos entonces con un saludo amistoso a todos los que nos están viendo, a todas las que nos están viendo, y esperamos poder plantear sin una agenda que termine en algo eh, los puntos sobre los cuales género, bosques, equidad, acceso, igualdad se transforman en un diálogo propositivo y de futuro hacia lo que viene, hacia lo que viene a esta nueva ruralidad, nueva normalidad y nuevo pacto social. Saludos a todos y felicitaciones. Muchas gracias, Francisco, por la bienvenida. Y para continuar, quiero invitar a Natalia Ruiz, quien es responsable de monitoreo y evaluación del programa Bosques Andinos por parte de El Betas Perú. Y ella nos va a compartir algunos hallazgos de promoción y trabajo hacia la equidad de género y la experiencia puntual del programa Bosques Andinos en Apurímac, Perú, en Pichincha, Ecuador y en Antioquia, Colombia. Quiero, antes de presentar a Natalia y de contarles un poco más sobre ella o ella misma que se presente, para todos nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta, comentarios, son muy bienvenidos, entonces nos los pueden dejar por el chat de Zoom o por los comentarios o el chat de las transmisiones en vivo que están viendo en este momento y tendremos un momento final para responder esas preguntas o para leer esos comentarios. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Yo soy responsable de monitoreo y evaluación dentro del programa Bosques Andinos y pues el día de hoy tengo a mi cargo compartir algunas de las reflexiones, de las lecciones aprendidas y se podría decir hallazgos que desde el programa hemos podido ir recogiendo en estos varios años de trabajo en ambas fases acerca de género y cómo este se relaciona con el manejo y conservación de bosques y ecosistemas andinos. Antes de empezar, queríamos hacer una breve alineación conceptual. Sabemos que hay distintos conceptos acerca de género e igualdad de género, pero la mayoría de ellos converge en que conocemos como género las características psicológicas, sociales y culturales que desde muy chiquititos y chiquititas aprendemos hombres y mujeres en nuestra interacción social. Que se diferencia de sexo, que se refiere más bien a las características físicas con las cuales hombres y mujeres nacemos. Pues bien, estas características de género a lo largo del tiempo, como señalaba Francisco, han decantado en que hombres y mujeres ejerzamos roles distintos en nuestra vida productiva, en nuestra vida familiar y también en la manera como nos relacionamos con el contexto biofísico.
a lo largo del tiempo, y está bastante bien documentado, que esto ha generado diferentes relaciones de poder entre hombres y mujeres, en las cuales las mujeres, por lo general, acaban en una posición de desventaja, que a su vez hace que su acceso a oportunidades, al manejo de recursos, a las oportunidades económicas, sea distinta. Eso es lo que conocemos como brechas de género. El cierre de esas brechas, que inclusive está reconocido, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es a lo que apuntamos transitar con acciones hacia la igualdad de género. Desde el programa Bosques Andinos, a lo largo de la fase 1, hemos llegado a calcular, a estimar, que alrededor de 4.000 mujeres han participado en capacitaciones y en distintas actividades relacionadas a la gestión sostenible de bosques. Pero es importante señalar que las acciones de género no se trata solamente de cuantificar cuántas mujeres participan, y se trata también de hacer un análisis un poco más profundo, y es un poco lo que queremos compartir hoy. Hemos podido, a lo largo de investigaciones y de distintas experiencias, hemos podido analizar cuál es el rol de las mujeres andinas en los medios de vida familiares, en las actividades productivas y cómo se relacionan con los bosques. Y les vamos a compartir algo de lo que hemos podido recoger en los 3 sitios de aprendizaje. En el sitio de aprendizaje Purímac, que está en Perú, una de las principales acciones del programa ha sido la restauración de paisajes, en la cual hemos podido encontrar que los roles de hombres y mujeres están relacionados, en el caso de los hombres, a las tareas vinculadas a la fuerza física, como es el traslado de plántulas, la construcción de infraestructura, la elaboración de herramientas, la cosecha, mientras que las mujeres desarrollan roles más relacionados a las habilidades finas y habilidades de precisión, como puede ser el manejo de germoplasma, el manejo post cosecha, las ventas, etc. Y estos roles diferentes, que como vemos son complementarios e importantes, uno no puede hablar de restauración sin hablar del involucramiento de hombres y mujeres, como estamos viendo. Y esto ha significado también que el bagaje de conocimientos de cada grupo esté relacionado a esto. Hay una investigación súper bonita que vamos a compartir más adelante, de Mattes Stiefel, que encuentra cómo los hombres desarrollan un conocimiento bastante profundo en torno a los usos económicos de las especies forestales, por ejemplo, mientras que las mujeres tienen un conocimiento más profundo acerca de los usos diversificados de especies forestales relacionados al bienestar, a la conservación, etc. Y también se encuentra, y se ha encontrado en el trabajo, que ambos géneros valoran del mismo modo los beneficios ecológicos de las actividades de restauración de paisajes. En el sitio Pichincha, en Ecuador, una de las principales conclusiones a las que se llegó es que, si bien es cierto, se mantiene esa asignación tradicional de roles por fuerza física y labores finas entre hombres y mujeres, abordarlos de manera innovadora abre oportunidades hacia la igualdad de género. En especial, las cadenas productivas que insertan valor agregado abre oportunidades para una mayor participación y empoderamiento de mujeres. Y sobre todo, al menos en el caso de este sitio, destacaron proyectos gastronómicos, Mash Pilap, que produce chocolates, y en el caso de la Corporación Yunguilla, que son experiencias muy bonitas de las cuales hay sistematizaciones que invitó a que revisen los participantes, en la cual la elaboración de productos, como señalo, con valor agregado, han involucrado la participación de mujeres, su empoderamiento, y han ayudado también a que el resto de actores clave del territorio reconozcan el valor de la participación de mujeres. También se encontró que actividades de ecoturismo y actividades de educación ambiental y concientización hacia la comunidad tenían una fuerte presencia femenina. En el sitio Antioquia, en Colombia, hay un caso muy particular y muy interesante de un esquema de compensación por servicios ambientales que fue apoyado por el programa Bosques Andinos, que es el esquema BAN CO2, que involucra muchas actividades, pero una de las primeras actividades que involucra el esquema es el desarrollo de un plan de inversión para cada familia beneficiada, en el cual necesariamente participan todos los grupos, hombres, mujeres y jóvenes. Se sientan a decidir de qué manera van a utilizar la compensación recibida, y este hecho, esta actividad va abriendo oportunidades. ¿Para qué? Para que las mujeres y las personas jóvenes también participen plenamente en la toma de decisiones, en la planificación técnica,
en el uso financiero de la compensación recibida, y eso a la larga trae que el uso de la compensación atienda de manera equitativa las necesidades de los diversos grupos. También les vamos a compartir brevemente, pudimos ir recogiendo de qué manera las mujeres participan en la vida organizacional, la vida política y la vida académica en torno a los bosques andinos. Y una de las principales conclusiones a las que llegamos es que desde el inicio del programa hasta el día de hoy, las mujeres han ido ganando espacio, participan de manera mucho más activa en la toma de decisiones, aunque todavía no se ha alcanzado una situación de paridad satisfactoria. En el sitio Purímac, por ejemplo, en donde el programa trabajó a un nivel comunal muy fuertemente, las mujeres fueron participando, fueron dejando de lado esa timidez inicial que se encontró en los primeros años del programa y han ido asumiendo cargos directivos, han ido asumiendo roles muy activos en las iniciativas comunales, pero, por ejemplo, hasta el día de hoy no se conoce casos de nombramientos formales de presidentas de comunidad mujeres. En el sitio Pichincha, una de las cosas que más salta a la vista es que la participación de mujeres en instancias organizacionales territoriales y espacios de toma de decisiones es bastante notoria, pero sobre todo entre las personas más jóvenes. Y el caso más resaltante es el caso de la Red de Jóvenes del Chocó Andino, en donde vemos muchas mujeres jóvenes asumiendo roles de comunicación, de organización, de liderazgo, y que es una experiencia muy bonita que también les invito a revisar porque hay mucho material comunicacional acerca de eso. En el caso del sitio Antioquia, ¿qué encontramos? Encontramos una fuerte presencia de mujeres en iniciativas académicas. El equipo técnico del Jardín Botánico de Medellín, por ejemplo, está liderado por una mujer. El equipo del Observatorio de Bosques de Antioquia y el grupo gestor del Pacto por los Bosques de Antioquia, que es una iniciativa que tiene un fuerte componente de incidencia política, que está conformada mayoritariamente por mujeres. Y de hecho, el sitio organizó hace poco, el mes pasado, un conversatorio que les coloco en la parte derecha de la lámina, que se llama Mujeres para la Conservación de los Bosques de Antioquia, que está disponible en YouTube, en donde se analiza a más profundidad el caso de este sitio. En cuanto a las actividades de investigación del programa, pues una de las reflexiones de nuestro equipo de trabajo es que a lo largo del tiempo las actividades de investigación del programa han contado con mucha participación de mujeres y se ha vivido una situación de paridad de género más armónica de lo que normalmente uno supondría. No queremos cerrar la presentación sin hablar acerca de la importancia que han tenido las mujeres en los últimos meses en las actividades de adaptación a la emergencia generada por la pandemia, sobre todo relacionado a cuál es el rol que las mujeres tienen en la soberanía alimentaria, en la producción de alimentos y en la atención a las necesidades básicas de la familia, que son experiencias que en este momento están en proceso de sistematización, pero ya les invito a revisar la página web del programa, del consorcio del Betas Condesan, en donde ya estamos empezando a compartir algo de información acerca de esto. Finalmente, algunas reflexiones a las que hemos llegado dentro del programa es que si bien es cierto, los roles y los intereses de los hombres y mujeres en los medios andinos nacen de una división tradicional de tareas, también se pueden abrir oportunidades para alcanzar la igualdad de género cuando fortalecemos cadenas productivas, cuando adoptamos prácticas sostenibles, medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Es un camino de ida y vuelta, ¿no? Creemos también que es importante reconocer el valor de cada grupo de género para poder aprovechar estas oportunidades de manera plena. También estamos conscientes de que la constatación de roles, el reconocimiento de saberes es solo un primer paso y que el siguiente desafío es incorporar todo este conocimiento que estamos recogiendo en la planificación de actividades, la planeación política y la asignación de recursos y distribución de beneficios. Es necesario también ir supliendo vacíos de información que todavía se mantienen e incorporar al análisis otros factores como son la violencia doméstica, el acceso diferenciado a educación, a tenencia de tierra, etc. Algunas estrategias que recomendamos para promover la igualdad de género, pues es la sensibilización, actividades de motivación, el establecimiento de cuotas mínimas, el fortalecimiento de infraestructura productiva para el valor agregado, entre otros.
Y finalmente les recomendamos, bueno, esto va a quedar grabado, pero les recomendamos acudir a alguno de los documentos que hemos podido ir generando a lo largo de la implementación del programa, en los cuales hay tanto información como recomendaciones acerca de igualdad de género, sobre todo en lo que es nuestra especialidad, que son los bosques andinos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia, por esa oportuna presentación para mostrar de manera muy concisa algunos de los resultados del programa Bosques Andinos y su incidencia para alcanzar una equidad de género en nuestros países andinos. Y vamos a iniciar ahora un panel y una conversación con varias mujeres invitadas que tenemos, que ya casi se las muestro en pantalla y que tienen una importante incidencia en la gestión de los bosques de montaña en sus diferentes países y en sus roles en la sociedad. Quiero entonces invitar a Jocelyn Ostolaza, oficial del programa de COSUDE, con miradas desde la cooperación suiza frente a la equidad de género en los bosques de montaña. Bienvenida. Muchas gracias, Valeria y Natalia, por la presentación. Como dijiste, justo dentro del marco del trabajo de la cooperación y en perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, justo nos están llamando a buscar y a fomentar la igualdad y equidad de género porque es un aspecto crucial para todo el fomento del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza. Y es que justo fomentando esta equidad y impulsando el empoderamiento de las mujeres y niñas, ¿no? Podemos multiplicar la escala y el impacto que logramos con nuestras intervenciones. Y en esa perspectiva, desde COSUDE, ya de forma explícita se indica como un objetivo el consolidar la equidad, la igualdad y poder impulsar desde nuestra acción el fomento de que tanto mujeres como hombres desarrollen su potencial, sus roles y sus potenciales en capacidades para que puedan emplear de mejor forma los recursos. En esa línea, y es súper importante dentro de la presentación, cómo podemos buscar a partir de todas estas experiencias y estas reflexiones, mejorar el acercamiento a encontrar esta equidad en la acción, ¿no? En esa línea me parece muy importante una de las reflexiones en relación a poder reconocer las desigualdades y las condiciones de discriminación en términos de género que se dan a nivel del entorno en donde estamos trabajando, ¿no? Un aspecto súper importante es eso, y a partir de ello poder identificar las prioridades y poder establecer de forma eficaz cómo poder trabajar estos aspectos. Un tema clave que también se resalta es esta diferencia de roles a partir de las capacidades y de las habilidades que ya existen, tanto entre hombres y mujeres, y en términos de la generación también, ¿no? En términos de generación de poblaciones adulta, mayor, joven. Ello realmente requiere, o sea, es un análisis importante que tenemos que trabajar desde el inicio, desde la idea de estos procesos de desarrollo, pero también porque podamos nosotros poder identificar tanto metas, objetivos, y poder ir más allá, como se mencionó, de una paridad en términos cuantitativos de participación entre hombres y mujeres, y poder identificar de manera cualitativa cómo estos aspectos de equidad también tienen un efecto positivo en la calidad de acción y de trabajo que tenemos en los territorios, ¿no? Y aquí, en relación al tema de bosques, hay un aspecto, nosotros tenemos 5 temas claves que tenemos que impulsar cuando buscamos la equidad de género. Uno está en relación al acceso a estos bienes y a estos servicios, ¿no? A la información. Entonces, en relación al tema de bosques, cómo estas condiciones que estamos viendo en términos de cambio en la estructura del bosque afecta también el comportamiento entre hombres y mujeres, ¿no? Cómo es este proceso de cambio del paisaje se está también teniendo un efecto sobre el cambio en los roles de los hombres y las mujeres, ¿no? Y qué implicaciones se tiene en términos de la conservación, ¿no? Y esta lógica también nos va a permitir identificar y diseñar y definir mejores políticas, estrategias para poder impulsar acciones más efectivas en términos de la conservación de los bosques.
De igual forma, en el contexto de cambio climático, la lógica del cambio también tiene un efecto sobre el mismo uso de tiempo y la distribución en términos de acceso a diferentes condiciones de información, de acceso al mismo bosque, ¿no? Porque cada vez hay mucho más presión sobre el bosque, que también va a tener un efecto sobre la agenda misma y la vida entre hombres y mujeres y sus roles que tienen en la sociedad en general. Otro punto importantísimo es lo que mencionaste en relación a la participación en procesos de decisión de política y aspectos sociales, ¿no? Cómo nos organizamos y fomentamos una mejor gobernanza de estos territorios. Y aquí tendríamos que preguntarnos qué mecanismos estamos facilitando para que la participación tanto de hombres, de mujeres, de los jóvenes y otras poblaciones en términos que hacen uso de estos recursos participan de estos espacios, ¿no? Cómo podemos generar espacios inclusivos y a la vez identificar estos factores que limitan su participación. Aspectos ligados al idioma, aspectos ligados a esos temas de tiempo, o simplemente aspectos ya culturales que pueden generar dinámicas específicas para poder contar con su participación y que se enriquezca así el proceso mismo de la toma de decisiones y la definición de políticas, ¿no? Y un punto clave es en relación a este derecho que tenemos todos en el acceso a la protección, ¿no? Y acá está relacionado a la tenencia de la tierra, ¿no? En esta línea, sí, y es un aspecto un tema que se ha discutido mucho en cómo afecta este cambio de tenencia de la tierra, por ejemplo, tanto a hombres como a mujeres, y cómo esto también afecta al mismo acceso a diferentes productos y a la oportunidad de desarrollar ya sea iniciativas productivas o beneficiarse, por ejemplo, como mencionaron, de incentivos económicos para la conservación de los bosques, ¿no? Y esta dinámica es un tema clave que tenemos que ponerlo en la agenda de trabajo para poder desarrollar mecanismos que permitan nuevamente la equidad para hombres y mujeres y que se generen estos beneficios, ¿no? Y no sesguen la oportunidad de desarrollo y mejora y empoderamiento también de los hombres, de las mujeres y de las niñas que están en estos territorios y puedan tomar una decisión sobre el uso y de estos recursos y de este territorio. Y otros temas que también son claves en relación a la seguridad, ¿no? Y a la seguridad y de la oportunidad de moverse de forma tranquila en términos de espacios públicos y privados para las mujeres y las niñas, y en relación a cómo fomentar la mejora en su calidad de vida, ¿no? Y que no, que las actividades que fomentamos dentro de la acción desde la cooperación no vayan a sobrecargar y a generar una explotación en términos de sobrecargo en trabajo y explotación física, ¿no? Esos son aspectos que tenemos que ir vigilando dentro de nuestra acción y fomentando acciones para que no se den, ¿no? Bueno, esos son aspectos claves que creo que son parte de esta reflexión que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, Jocelyn, por tu intervención. Y para continuar este panel, recordamos que este es un panel con diferentes invitadas y sus miradas sobre las mujeres y el rol de la mujer en la gestión de los bosques de montaña, especialmente en países andinos. Quiero invitar a Sara Aslan. Ella nos va a dar una mirada de la socioecología sobre bosques y género. Sara Aslan es investigadora senior del Centro para el Desarrollo y el Ambiente, en sus siglas en inglés CDE, de la Universidad de Berna, Suiza. Bienvenida, Sara Aslan. Muchas gracias, Valeria, y buenas tardes a todos. Entonces, yo voy a compartir con ustedes una mirada desde la ciencia sobre el tema de este conversatorio. Y en particular voy a proponer algunas bases conceptuales sobre el tema de paisajes de bosques andinos, sobre su relación con género
y proponer algunos objetivos prioritarios de investigación relacionados con el tema de género y bosques andinos. Entonces, primero, los paisajes de bosques andinos. Es importante entender que son el reflejo de una larga interacción del ser humano con su entorno natural. Son áreas heterogéneas que incluyen remanentes de bosques andinos, pero también distintos usos de la tierra, como usos agrícolas, de ganadería, minería u otros de uso humano, en los cuales puede haber también un manejo de árboles o arbustos en prácticas agroforestales, por ejemplo. En ese sentido, esos paisajes de bosques andinos pueden ser considerados como sistemas socioecológicos con unidades biofísicas y los actores que le están asociados a esas unidades. Sin embargo, es importante reconocer y entender que estos actores no son homogéneos. En esos paisajes tenemos una gran diversidad de actores. Hay diferentes grupos sociales, personas de diferentes orígenes étnicas, de diferentes generaciones y también de diferentes sexos. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En el tema de este conversatorio. Las diferencias entre hombres y mujeres en esa relación con los bosques andinos y los paisajes de bosques andinos. Entonces, el género, ya lo hemos visto en una de las presentaciones anteriores, el género puede ser resumido a los roles sociales de los hombres y mujeres, así como las relaciones de poder entre ellos. Esos roles y estas relaciones de poder varían según el contexto cultural, las relaciones sociales y los contextos. También es importante entender que hombres y mujeres han desarrollado roles diferentes de acuerdo con valores, normas, costumbres. Esos roles se reflejan en sus actividades, se reflejan también en los procesos de toma de decisión y se reflejan en sus conocimientos sobre su medio ambiente. Por otro lado, hombres y mujeres generalmente manejan sus recursos naturales y sus bosques de manera diferente y también tienen diferentes preferencias y diferentes necesidades. Entonces van a valorar de una forma diferente estos recursos naturales y sus servicios ecosistémicos. Entonces, sobre esa base conceptual, quiero ahora proponer algunos objetivos prioritarios de investigación relacionados con el tema de género. Estos objetivos han sido identificados por la Agenda de Investigación para la Conservación y Gobernanza Sostenible de Paisajes de Bosques Andinos, que ha sido publicada en 2017. Esta agenda ha sido el resultado de un esfuerzo bastante intenso de casi 50 expertos de diferentes disciplinas, diferentes países. Y uno de los aspectos que resaltó esta agenda de investigación es la necesidad de una definición de las visiones y las metas de sostenibilidad junto con los actores locales y externos. Esos actores incluyen usuarios de recursos naturales, autoridades, ONGs, actores de la gestión pública, etcétera. La cooperación también, ¿no? En ese marco, la agenda identificó 3 objetivos prioritarios de investigación que están directamente relacionados con el tema de género, ¿no? El primer objetivo es la necesidad de entender las percepciones, los valores culturales, los conocimientos de distintos actores, incluyendo hombres y mujeres. El segundo objetivo es el de tomar en cuenta aspectos de justicia ambiental y de equidad en la definición de metas de sostenibilidad. Justicia ambiental, ¿qué significa? Significa entender los impactos diferenciados, impactos que pueden ser positivos, ¿no? Beneficios, pero también pueden ser impactos negativos de cualquier intervención o acción. Y esos impactos van a ser diferenciados sobre hombres y mujeres. Y el tercer objetivo es el de desarrollar métodos inclusivos
y marcos de trabajo que permitan generar los conocimientos a nivel local y que permitan involucrar hombres y mujeres tomando en cuenta sus necesidades y prioridades diferenciadas. Entonces, con estas reflexiones, quiero dejar la palabra ahora a las experiencias de los distintos países. Muchas gracias, doctora Sara Lang, y por supuesto es una introducción y esperaríamos tener un evento completo para seguir hablando de este tema tan importante. Quiero invitar ahora a Claudia Hoyos con miradas de género desde Colombia. Claudia Hoyos pertenece al área metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia, el cual es la autoridad ambiental para 10 municipios de esta región. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación. Tenemos unas fallas en la comunicación, espero que funcionen estos 5 minutos de mi intervención. Agradecer al programa de Bosques Andinos por esta iniciativa, que la verdad es muy importante, en tanto que identifica el rol de la mujer en la gestión ambiental en general y específicamente en la gestión de los bosques de montaña. Mi percepción es que la mujer, yo hago una analogía entre la mujer que cuida la casa, el cuidado de la casa y la familia, y la mujer que cuida también el planeta y la naturaleza para ese beneficio de su entorno familiar, ¿cierto? Entonces, esa relación es muy interesante porque identificamos fuertes nexos que permiten establecer esa incidencia que la mujer puede tener en la gestión de los bosques andinos. Pues la experiencia y mi visión desde un área metropolitana, ¿cierto? Desde una gran aglomeración urbana, pues también es parcializada porque parte pues desde este contexto y realidad donde efectivamente desde las áreas urbanas o en las ciudades se abren muchos más espacios para la participación de la mujer a nivel, digamos, de políticas públicas de los entes regionales y locales. Se identifican esas estrategias para esa participación equitativa y en ese sentido la mujer tiene mucha posibilidad de acceder no solamente a cargos directivos, a puestos donde se toman decisiones, sino también a espacios de participación y también de incidencia y toma de decisiones. En ese sentido, también se identifica prioridades, ¿cierto?, de población vulnerable, por ejemplo, mujeres cabeza de familia, muchas veces está asociado también con nuestra triste realidad de conflicto armado y de violencia, o sea, llevamos muchas décadas con un conflicto armado interno pues complejo y que ha generado muchas víctimas, sobre todo de hombres. Entonces, en ese sentido, hay una gran población de mujeres cabeza de familia pues que también quedan viudas por ese impacto de nuestra realidad de violencia y que también se traslada a situaciones pues que no son nada deseables en términos de violencia, ¿cierto? De feminicidios, porque también nosotros en nuestra cotidianidad, pues no solamente el Valle de Aburrá, sino Colombia, hay unas altas tasas de violencia contra la mujer, pues cierto, esa violencia doméstica, incluso feminicidios. Entonces, ahí hay una brecha, unas brechas importantes que ir superando en términos de empoderamiento de la mujer y también de educación y de cultura y de respeto hacia la mujer. También desde lo urbano, ¿cierto? Hay una revaloración del bosque, porque desde lo urbano nosotros pues también vivimos con una serie de carencias, es decir, nosotros no
nuestro contacto con la naturaleza es un tanto distante, ¿cierto? Y de los bosques, entonces desde las ciudades se revalora ese bosque y también se identifica la importancia que tiene el bosque, su conservación y la generación de bienes y servicios ambientales que benefician también a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, desde las ciudades se generan iniciativas importantes. De hecho, pues este sitio de aprendizaje que hemos implementado desde 2016 con el programa de Bosques Andinos, también nos va dejando unas lecciones aprendidas y cómo desde estas aglomeraciones urbanas se generan esos espacios, se generan estrategias, instrumentos financieros para poder promover no solamente la conservación de los bosques, sino también acciones de restauración y de hecho beneficios económicos por la conservación. Y en ese sentido, con la experiencia que hemos tenido con el programa en torno al pago por servicios ambientales a través de la estrategia BAN-CO2 o Banco 2, aquí revisando estadísticas, más o menos un 50% de las personas que reciben esos pagos son mujeres y eso realmente pues nos deja muy bien posicionados porque igual esta perspectiva de género también la hemos tenido en cuenta a la hora de priorizar esas familias que pueden recibir este beneficio. Entonces, en ese sentido, considero que hay lecciones aprendidas y que muy interesante pues estas visiones de diferentes países para que podamos seguir avanzando y fortaleciendo esta equidad de género en todos estos proyectos asociados a la gestión de los bosques andinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por compartir las experiencias desde Colombia y particularmente desde el Valle de Aburrá en la región de Antioquia. Y a continuación viajamos a Perú. Tenemos como invitada a María Pía Molero Mesía. Ella es directora general de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Antes de darte la palabra, María Pía, quiero recordarles que nos pueden dejar sus preguntas a través del chat de Zoom o a través de el Facebook, desde donde están viendo la transmisión, para hacerlas al final de esta conversación. Bienvenida, María Pía. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por la invitación al BETAS, al programa de Bosques Andinos, a Condesan. Para mí es grato el poder estar compartiendo un tema que también ha sido un tema de particular interés durante muchos años. Me alegra el poder estar compartiendo el día de hoy con dos antiguos compañeros de trabajo, como son Luis Albán y Francisco Medina. Bueno, en relación al tema que nos convoca, quisiera yo mencionar que, como ya bien lo han dicho las compañeras que me han antecedido, hay puntos fundamentales de los cuales debemos partir. Y el principal es que las mujeres y el problema de la desigualdad de género es un problema que es realmente a raíz de la discriminación estructural, que se visibiliza justamente en las brechas y desigualdades de género en todos los aspectos de nuestras vidas y en los diferentes territorios en los cuales nosotras y nosotros nos desarrollamos. Es fundamental lo que han mencionado respecto a los roles de género, las asignaciones de las tareas, sobre todo cuando hablamos del acceso, del manejo y de la gestión de los recursos naturales, en este caso de la gestión de los bosques. La particular mirada que nos llama la atención es justamente cómo lograr esa igualdad de género en este acceso, uso, manejo sostenible, pero sobre todo también en la gestión del recurso. Sobre todo cuando nos encontramos frente a contextos tan diferenciados y hacia una dinámica social que ha exigido que justamente estos territorios en donde se encuentran los bosques andinos tengan ahora mayor presencia de agentes externos que cambian la dinámica social, la dinámica comunal, pero que también cambian y afectan muchas veces las relaciones de género. Por ello es fundamental que cada uno de nosotros, cada una de nosotras que trabajamos con estas poblaciones, que trabajamos con los bosques, nos pongamos a pensar
en justamente cómo a raíz de este análisis nosotros tener una intervención género, justamente porque el enfoque de género nos va a permitir no solamente analizar y evaluar, sino comprender las lógicas de las relaciones de género en estos distintos territorios tan diversos como bien lo ha señalado Sara. Nos va a permitir además no solamente reconocer necesidades o prioridades, sino que nos va a acercar a aquellas mujeres y a aquellos varones para conocer cuáles son estas propuestas que ellos tienen desde, y esto es muy importante, su hacer, su conocimiento, pero también desde su sentir. Es fundamental cuando trabajamos con recursos naturales justamente valorar y reconocer cuáles son las percepciones del territorio, y estas percepciones obviamente son diferenciadas por género, ¿no? Estas percepciones del territorio, pero también las percepciones, la valoración y el reconocimiento de los recursos. Tenemos que tomar en cuenta que en los bosques andinos, en los bosques amazónicos, tenemos diversidad cultural, una diversidad cultural que a través de su propia cosmovisión tiene diferentes miradas y agencias de lo que significa el territorio y en particular de lo que significan los bosques. Esto está estrechamente ligado a las visiones del género. Por eso es fundamental que cuando trabajamos en intervenciones que realicen trabajos no solamente para mitigación, adaptación y conservación de los bosques, tengamos siempre como punto de partida que donde vamos a trabajar hay diferencias no solamente culturales, sino diferencias también arraigadas en lo que significan los roles de género y las visiones de género respecto al territorio en el cual vamos a trabajar, en el cual vamos a intervenir y en el cual buscamos tener los mejores beneficios para estas mujeres y hombres. Por otro lado, es importante también lo que mencionaban mis compañeras en torno a los espacios de seguridad. Justamente estos cambios de dinámica, este involucramiento de mayores actores externos en territorios cercanos a los bosques andinos, a los bosques amazónicos o a cualquier otro recurso natural, ha generado que muchas de las niñas, adolescentes y mujeres en general corran riesgo, estén expuestas a mayores peligros. La violencia es parte justamente de estas brechas de desigualdad. Y quienes más expuestos están son niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es por eso que ninguna de nuestras intervenciones debe estar cerrada a ponernos justamente estos lentes de género que nos van a permitir ver esta situación, que nos van a permitir analizar esta situación, reflexionar sobre ella y proponer las mejores estrategias para poder no solamente erradicar los estereotipos de género, sino también poder erradicar espacios que están destinados prácticamente a ser espacios de violencia. El uso del tiempo es fundamental. Cuando trabajamos con mujeres, con hombres, en comunidades nativas, en comunidades campesinas, en ámbitos rurales, el uso del tiempo es fundamental. Recordemos que por esta asignación tradicional de los roles de género, las mujeres son las que tienen la mayor sobrecarga, no solamente en las labores domésticas, sino también en las labores de cuidado. Es decir, cuidar a los hijos y cuidar a cualquier otra persona que necesite de cuidado, cualquier otra persona dependiente que se encuentre en el hogar, que se encuentre en la comunidad. Por eso es fundamental que cada vez los espacios de toma de decisiones estén mucho más abiertos a la participación femenina. Estén mucho más abiertos a la participación femenina, no solamente por lo que involucra el conocimiento de las mujeres respecto a los recursos que se encuentran en el territorio, sino justamente por lo que ocasionan las diversas dinámicas sociales. Cuando hablamos muchas veces de deforestación y de los procesos que involucran la tala de bosques, vemos prácticamente un mundo masculino y no nos hemos dado la posibilidad de ver cuán inmersas están las mujeres justamente en este mundo. ¿Por qué? Porque la deforestación, y esto es para ponerles un ejemplo claro y a los que estoy segura todas y todos conocemos, la deforestación, si bien es un proceso que involucra la movilidad mayormente masculina para la tala de árboles, etcétera, 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 todo lo que trae la deforestación, hace que justamente estos hombres tengan mayor movilidad social, que salgan del territorio, no solamente la deforestación, sino también otras acciones ligadas a industrias extractivas. Al salir estos hombres del territorio, ¿quiénes son las que quedan a cargo del territorio?
a cargo del uso, del manejo y de lograr la sostenibilidad de ese recurso dentro del territorio. Las mujeres. Actualmente, si bien es cierto, no hay mucha data que pueda sostenerse actualmente para presentar, sabemos que muchas de las comunidades en la Amazonía, por ejemplo, acceden las mujeres a cargos de autoridad justamente por esta rotación, por esta movilidad que ejerce el salir del territorio para dedicarse a hacer otras acciones que están estrechamente relacionadas al uso y a la extracción de recursos. En ese sentido, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué se hace desde los ámbitos tanto público como privado cuando logramos intervenir? Desde el sector en el cual yo estoy trabajando ahora, tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género. Y esta política busca justamente erradicar esa discriminación estructural que es el problema público que ha hecho que esta política surja y lograr la igualdad de los géneros. En este sentido, tenemos, por ejemplo, que algo que apunta directamente al tema que estamos tratando hoy es la importancia de lograr la titularidad de la tierra, ¿no?, en mayor porcentaje a mujeres. ¿Por qué? Porque la propiedad de la tierra lo que hace también es que nosotras mismas generemos nuestras propias tomas de decisión sobre el territorio o la propiedad que en ese momento nos pertenece. Por eso es importante trabajar justamente en todo lo que tiene que ver con la propiedad, la titularidad de la tierra. Claro que aquí con la diferenciación que tiene que haber cuando hablamos de propiedad individual y propiedad colectiva, ¿no? Es una visión importante tener en cuenta cómo se ven los territorios desde la propia mirada de los actores involucrados. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que nunca debemos dejar de lado que las relaciones de género están asociadas directamente a las relaciones interculturales y por lo tanto están bajo la sombrilla o bajo el paraguas del enfoque de derechos. De lo que se trata también es de garantizar los derechos humanos y colectivos de todos los hombres y mujeres que están involucrados en el acceso, uso y manejo sostenible de los recursos del bosque. Es un tema bastante rico, pero creo que fundamental es justamente que una de las cosas más innovadoras que podemos hacer a nivel de cualquier trabajo que realicemos es ponernos los lentes de género, saber que estos están relacionados a la interculturalidad, a la intergeneracional y a las diferentes interseccionalidades que hay dentro de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Las interseccionalidades están prácticamente dirigidas a todas aquellas mujeres en su diversidad y hombres en su diversidad. Fundamental es que dejemos de ver estas diferencias como obstáculo y las empecemos a ver, a tratar como oportunidades grandísimas para cambios, para mejorar. Todas y todos estamos llamados justamente en este contexto a ser agentes de cambio, a que todos y todas estemos involucrados en lograr una sociedad más igualitaria, libre de violencia y sin ningún tipo de discriminación. Gracias. Muchas gracias, María Pía, por esas interesantes y especialmente muy importantes miradas desde Perú para replicar en todos los países andinos que están aquí inmersos en esta conversación. Y ahora quiero invitar a María Sara Gijón, asesora de Plan Binacional, con miradas desde Ecuador. Bienvenida, María Sara. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a las personas, bueno, a todos ustedes que están organizando este hermoso evento, esta linda conversación y obviamente a todas las personas que nos están escuchando a través de las distintas redes sociales. Bueno, quería un poco contarles brevemente, yo hasta hace un poco más de un mes estuve trabajando en la Vicepresidencia de la República del Ecuador y voy a aprovechar y mostrar, si puedo, solo un slide muy pequeñito. Ay, no puedo compartir, estoy inhabilitada de compartir. Entonces, bueno, no importa. Aunque no pueda compartir, les voy a contar así rápidamente. Desde la Vicepresidencia de la República estuvimos a cargo de impulsar el diálogo social nacional. Y el segundo momento del diálogo social nacional, que empezó el 2019 y avanzó durante el 2020, inclusive durante la pandemia,
lo que buscaba el Acuerdo Nacional era básicamente juntar a los distintos actores sociales, económicos, políticos y culturales hacia distintas temáticas relacionadas con distintos ejes. Fueron 7 ejes y de esos 7 ejes, 2 tienen que ver con justamente los temas de restauración, reforestación, conservación de los bosques, no exclusivamente los bosques andinos, realmente el ámbito es mucho más amplio, ¿no? Es también los amazónicos y de otras en la costa también. Con esto en mente, justamente tuvimos una invitación muy interesante que nos hicieron los colegas de WRI y de Condesan y de Bosques Andinos también, el BETAS, nos invitaron a Colombia. Esto fue a inicios de marzo de este año, justo antecitos de que nos llegue la pandemia. Nos invitaron a varias personas, entre esas a mi persona, para ver la experiencia que habíamos estado, digamos que se había avanzado en Colombia sobre la mesa de restauración. Con eso en mente regresamos a Quito e inmediatamente armamos la mesa técnica ejecutiva de restauración acá en el Ecuador. Con ese trabajo que logramos realizar de convocar a distintos actores, tanto de la sociedad civil como de la academia, también actores del sector público, evidentemente, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Producción. Logramos armar la mesa y finalmente, les cuento, bueno, fueron varios meses de trabajo, finalmente se logró suscribir el Pacto Nacional de la Gestión Sostenible de los Bosques. Ahora bien, este Pacto Nacional de la Gestión Sostenible de los Bosques, que es un acto, llamémosle simbólico, político, tiene que llevarse a la práctica. Entonces, con los distintos actores que estamos colaborando en esta mesa, y yo vengo a nombre de Plan Binacional, y Plan Binacional justamente tiene la coordinación de esta mesa, y de alguna manera lo que tiene que buscar es evidentemente la ejecución de esto. Entonces, conversando con los distintos miembros de la mesa que están en el territorio trabajando en estos temas, por ejemplo, la Mancomunidad del Bosque Seco, la gente de Proamazonía con los distintos proyectos que tienen en la Amazonía, pero que también algunos de ellos han sido en los bosques andinos, viendo lo que está pasando en distintas comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, los pueblos y nacionalidades, hemos identificado que son las mujeres, porque la pregunta es, ¿cuál es el rol de las mujeres en la gestión de los bosques de montaña? Y la respuesta, después de hacer todo este análisis y las conversaciones, porque hemos buscado investigación y data, y les cuento que no hay mucha data con enfoque de género, y tampoco hay tampoco hay data dura, ni siquiera que nos diga cuántas personas en estos proyectos de reforestación y conservación son mujeres y cuáles son hombres, que obviamente no es suficiente para entender cuál es el rol, ¿no? Y peor, para saber si hay o no enfoque de género en los proyectos. Entonces, en ese sentido, lo que les puedo contar es lo siguiente. Analizando y viendo, sobre todo en el sector, llamémosle rural, campesino y también en el ámbito de la Amazonía, que es pues básicamente selva. El rol de las mujeres básicamente ha sido un rol de resistencia. En el Ecuador, yo les diría, por hablarles de la Amazonía, digamos que es lo que más suena, y que además en donde las mujeres son las más aguerridas, les puedo hablar de que en todas las nacionalidades indígenas que están en la Amazonía, hablemos de Guaranis, que son muy valientes realmente, Sarayaku, el pueblo Sarayaku, que es Quichua Sarayaku, también las mujeres Shuar, y realmente ya tienen una confederación de mujeres pues indígenas, guerreras amazónicas, que son las que defienden a los bosques, en este caso a la Amazonía, de la fuerte presión que se ejerce en el bosque a través de las industrias extractivas principalmente, ¿no? Petróleo, ahora también está entrando en el Ecuador la minería y evidentemente también la tala, digamos, de árboles importantes para el sector maderero. Obviamente esa tala es ilegal, ¿no? Esa tala es ilegal, no, en el Ecuador no se permite y felizmente debo decir que estamos bajando la tasa de deforestación en el Ecuador y que tenemos una serie de actores legales que sí hacen gestión sostenible del bosque, inclusive para temas comerciales. Pero ya hablando del sector andino, que es donde yo vivo en Quito, y me interesa muchísimo también esta relación campo-ciudad, ¿no? El sector rural, sector urbano. Yo lo que les podría decir es que también en la sierra
las distintas nacionalidades indígenas, hay una gran diferencia y aquí quiero decirles que lo que nos comentaba María Pía y Claudia y bueno, las otras colegas es absolutamente real. La diferencia en la manera como los hombres de las comunidades se relacionan con el bosque es muy diferente a la manera como las mujeres se relacionan con el bosque. Los hombres, de alguna manera, por una serie de presiones y por temas culturales, normalmente están enfocados en la explotación comercial de los bosques, incluyendo, pues, obviamente, la tala, ya sea legal o ilegal, de los bosques. Y además, ellos también, los hombres, son los que están más cercanos a las industrias extractivas. Las mujeres, en cambio, por su rol tradicional de cuidar la familia, de cuidar a los niños y niñas, de cuidar inclusive a los animales, pues ellas están más cercanas al bosque en una actitud totalmente diferente. Ellas normalmente, pues, son las sabias son las mujeres que conocen cómo utilizar al bosque de otra manera, ¿no? No es explotación, sino una utilización más bien de los recursos forestales en un ámbito más sostenible, definitivamente, o más bien dicho, sostenible. Específicamente, ellas son las conocedoras, las que conocen cómo distintas plantas, distintos árboles de los bosques pueden ser utilizados como medicina. Entonces son ellas las sabias, digamos, ¿no? Y que además protegen y realmente resisten. También tienen esta actitud realmente muy valiente de resistencia. Por otro lado, y esto también es importante, ellas también están haciendo una producción sostenible al interior del bosque. Y también con los jóvenes, eso es importante. Les recuerdo, por ejemplo, un caso muy interesante, les cuento un caso muy interesante acá en la sierra centro del Ecuador. Hay una ciudad, un pueblito que se llama Salinas de Guaranda, que realmente es un pueblito muy emprendedor. Y se habían creado una serie de cooperativas muy interesantes, sobre todo en el ámbito ganadero, lechero, también la utilización del chocolate, etcétera. Pero los jóvenes no encontraban una actividad que a ellos les pudiera acercar al entorno y estaban muchos de ellos pensando en migrar, ¿no? Ya sea a las grandes ciudades o inclusive fuera del país. El Ecuador tiene una historia de migración importante. Sin embargo, descubrieron algo muy interesante y es que en uno de los bosques aledaños a Salinas de Guaranda había la posibilidad había muchos hongos, ¿no? Y entonces descubrieron los jóvenes que una de las posibilidades era recoger estos hongos que crecían debajo de los árboles y realmente se creó toda una industria de hongos secos. Y así, bueno, hay una serie de posibilidades que se están descubriendo. Otro tema que es muy interesante, y esto se impulsa no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado, son los bioemprendimientos. Y vale mencionar que un 70% más o menos de los bioemprendimientos que se están impulsando, y muchos de ellos cercanos a los bosques, en el sector andino, son liderados por mujeres. Esos bioemprendimientos son principalmente liderados por mujeres de todas las edades, no solo jóvenes. Entonces, vale mencionar que las mujeres ya están mirando otra manera que no sea solamente la manera tradicional de utilización del bosque, sino también una manera ya productiva que les permita a ellas y a sus familias tener otros ingresos que no sean solamente los tradicionales de la ganadería y de la agricultura, sino también bioemprendimientos relacionados con el bosque. Y de hecho, ahora en el Ecuador, así como se suscribió el Pacto Nacional de la Gestión Sostenible de los Bosques, dentro de unas pocas semanas se suscribirá muy probablemente el Pacto de la Bioeconomía Circular y Sostenible. Yo creo que entonces lo que les puedo contar es que no hay suficiente data de la participación de las mujeres en la gestión de los bosques. Es algo que luego de una serie de llamadas que he realizado a varios actores, les he dicho, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer en el Ecuador es hacer investigación sobre esta temática y visibilizar cuál es el rol y cuáles son los números también que se pueden presentar sobre esta temática, pero al mismo tiempo decirles que ya en la realidad
lo que nosotros vemos es que son principalmente mujeres, aquellas que son activistas y obviamente hacen un rol de resistencia para que no haya una tasa de deforestación muy alta y una presión muy grande de la actividad extractivista en nuestros bosques, pero por otro lado, ellas son también principalmente aquellas que están entrando a estas otras maneras de utilizar los recursos forestales, que en este caso serían principalmente a través de bioemprendimientos circulares o sostenibles. Así que eso es lo que les podría decir como para complementar lo que han comentado las otras participantes. Muchas gracias, María Sara, por tu intervención y por compartir las miradas desde Ecuador. Y para cerrar este panel, quiero invitar a Constanza Tropa, asesora de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de CONAF desde Chile, quien nos va a compartir su experiencia y su mirada desde la gestión de los bosques con enfoque de género en ese país. Y terminamos este panel con 3 preguntas que tenemos para hacerle a nuestras invitadas. Bienvenida. Hola a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación y un poco llega a complementar el trabajo que tenemos, bueno, tanto con COSUDE como después con el convenio que hicimos con el programa de bosque andino, y cómo nos han apoyado sobre todo en la etapa que tiene que ver con la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. En ese contexto, primero les voy a contar un poco sobre el problema que encontramos cuando gestionamos los recursos forestales. Hace un tiempo hicimos un análisis del único instrumento de fomento que hoy día tenemos vigente en Chile, que para la gestión de bosques, que tiene que ver con la Ley de Bosque Nativo. Lo primero que nos dimos cuenta es que las mujeres participaban muy poco del incentivo, claro, porque tienen un problema de tenencia asociado a la tierra. Por lo tanto, no pueden acceder a los instrumentos de fomento, ni a financiamiento, ni a asistencia técnica de manera directa. Este es uno de los primeros problemas que encontramos, dado que a nivel mundial las mujeres producen el 50% de los alimentos y en países en vía de desarrollo entre el 60 y el 80%. Pero sin embargo, son dueñas de menos del 2% de la propiedad. Esa es la primera barrera de acceso. Sin embargo, a pesar de que accedían mucho menos, eran capaces de manejar el bosque de manera mucho más integrada y generaban tipos de emprendimientos muy distintos a los hombres. Eso es uno de los primeros resultados que encontramos. Y eran capaces de agruparse y de gestionar de manera predial los recursos naturales de una manera muy diferenciada. Por lo tanto, el primer análisis que identificamos es que se deben generar instrumentos que diferencien tanto a hombres como mujeres, dado que existen roles distintos y diferenciados, tal como lo han dicho casi todas, y también hay una vinculación distinta, una interacción distinta con los recursos naturales. En base a ello, hemos estado trabajando un poco en cómo transversalizábamos el enfoque de género en el diseño de instrumentos de política pública. El primer análisis que hicimos es que existen declaraciones un poco inorgánicas con respecto a la equidad de género. Si bien están declaradas, pero después no hay una participación activa de hombres y mujeres en la toma de decisiones principalmente, en el caso de las mujeres. Solamente se remiten a registrar bases de datos que si son hombres o son mujeres. En base a ello, y considerando que existen diferencias, fuimos capaces de, a través de una mesa de género y cambio climático, que está, en donde participan muchos servicios públicos de varios ministerios, de transversalizar algunas variables para el diseño de políticas públicas de cambio climático. Eso es lo primero que hicimos. Primero, una declaración de cómo se tenían que gestionar los instrumentos, pero de manera transversal, no de manera aislada ni sectorial. Eso es lo primero que estamos haciendo. Lo segundo tiene que ver con la capacitación, tanto para las personas que formulan políticas públicas como para las personas que toman decisiones. Es importante que todos sepan qué entendemos por enfoque de género, por qué es importante considerarlo en la gestión sostenible de los bosques y en general de los recursos naturales.
Eso es lo primero que hicimos, y ya hemos estado bastante tiempo trabajando en eso, porque no es un reto muy sencillo. En base a ello, les quiero mencionar específicamente algo que estamos formulando en este momento, que tiene que ver con el Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, que está declarado como un NDC en la actualización que fue en abril de este año. Además, en las metas de mitigación incorporamos el enfoque de género de manera transversal y reconocemos el rol de la mujer como un agente de cambio capaz de contribuir a las acciones de acción climática. Eso es ya una declaración dentro de la NDC. Este Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, donde realizamos una consulta a nivel nacional, en donde participaron todos los actores del territorio, o la mayoría de los actores del territorio, y los bosques andinos fueron reconocidos como uno de los ecosistemas que se debían restaurar, dado que son ecosistemas que son altamente vulnerables a las consecuencias del cambio climático y que tienen una alta importancia. O sea, hoy día el 25% de la superficie del cordón andino corresponde a bosques. 40 millones de personas dependen de la provisión de bienes y servicios ecosistémicos de esos bosques. Por lo tanto, los actores fueron los que definieron esos ecosistemas como de alta importancia. Por lo tanto, para nosotros es importante incorporar el enfoque de género en el diseño de este instrumento. ¿Cómo lo estamos haciendo o cómo lo estamos abordando a la fecha? Es primero estableciendo una línea base de las personas que están identificadas en el territorio. Lo segundo es cómo incorporamos la participación activa de mujeres, pero no solo una participación tal como mencioné antes, que se remite solo a fue o no fue, sino cómo las mujeres se empoderan y toman decisiones con respecto a los territorios y toman decisiones con respecto a las políticas públicas. Eso es muy importante porque tal como se los mencioné en la primera parte, que son los resultados de la ley de bosque nativo, las mujeres gestionan con una mirada de restauración a escala de paisaje, incluso sin darse cuenta, pero de esa manera nosotros lo gestionamos. Es un proceso bien arduo porque nos hemos encontrado con varias barreras, sobre todo lo que les contaba con respecto a la capacitación. No todos entendíamos cuál era el enfoque de género, cómo interactuaban los distintos roles en el territorio con diversos usos, no solo el forestal, sino con la agricultura, con la ganadería, y cómo la presión de uso afecta esas relaciones también. Eso es un poco lo que estamos haciendo en el Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje. Otro punto que estamos abordando es cómo incorporamos el rol con enfoque de género en la cadena de valor del sector forestal. Esto es muy importante porque consideramos que cuando las mujeres se agrupan, son capaces de bajar los costos de transacción, de acceder a certificaciones, de acceder de manera activa a la toma de decisiones, tanto en el precio de los productos y en diversas instancias. Eso es importante dentro de la gestión forestal. Eso también les da mayor autonomía en la toma de decisiones y la gestión de recursos naturales. Finalmente, solo mencionar que hoy día estamos en una etapa importante en el país, donde recientemente fuimos presidentes de la COP25, en donde el lema era la acción climática. Pero también es tiempo de generar políticas públicas que sean inclusivas, que apunten a la no discriminación, que nos permitan abordar temáticas de género de manera transversal. Por ejemplo, hoy día no solo actualizamos los NDC, estamos formulando la Estrategia Nacional, Estrategia Climática de Largo Plazo, los planes sectoriales de adaptación y mitigación. Necesariamente tenemos que considerar el enfoque de género para que sean exitosas estas políticas. Tenemos que saber que existen poblaciones pobres, que existen poblaciones vulnerables, que existen mujeres, que existen hombres, que existen poblaciones y comunidades indígenas, que tienen una diferencia y por lo tanto las acciones y las estrategias no pueden estar orientadas de manera estandarizada. Eso es lo primero que tenemos que entender. Hoy día se están formulando una serie de instrumentos y por lo tanto es la oportunidad para transversalizar e incorporar el enfoque de género en las políticas de bosque y en general que tienen que ver con los usos de suelo.
Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Para finalizar, quiero invitar a todas nuestras panelistas, invitadas, y por supuesto Francisco, nuestro invitado, a encender sus cámaras y acompañarnos en este momento final de preguntas. Tenemos 3 preguntas, hay unas intervenciones más, pero por temas de tiempo vamos a responder a las 3 preguntas que ya teníamos pendientes y es un espacio abierto para que cualquiera de nuestras invitadas la responda. La primera pregunta es si es posible avanzar en las cuotas de género a nivel de la representación comunitaria de las mujeres. ¿Es posible o no? ¿Y cómo hacerlo? Quizá algún tip de cómo incrementar esas cuotas de género en la representación comunitaria. No sé quién de ustedes se anima a respondernos esa pregunta. Natalia. Natalia está por la... Sí, Natalia. Bien, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no sé si es que la normativa peruana ha establecido o puede establecer cuotas de género. Lo que conozco yo por experiencia es que generalmente cuando las mujeres participan en los espacios políticos, se mantiene esa estructura de roles de la que ya venimos hablando, ¿no? Y generalmente se les asigna cargos de secretaría, o por ejemplo cuando se distribuyen los roles en los de liderazgo comunitarios, se les asigna determinada comisión en la cual se replican esos roles. Y creo que también debemos ir avanzando en romper un poquito esas estructuras. Algo que es sumamente importante es que para hacerlo debemos preparar bien el camino, trabajar en el empoderamiento de mujeres, que creo que ya hay bastantes experiencias, por lo menos en nuestra región de eso. Empoderar a las mujeres a que ese ejercicio de roles de liderazgo y de roles de representación política sea con una debida base y no, digamos, no lanzarnos, no colocar a las mujeres en una posición vulnerable y no representar por representar, ¿no? A lo que me refiero es que es muy importante la formación de capacidades de liderazgo, de capacidades de comunicación, de capacidades de manejo, el dominio de los espacios políticos, ¿no? Es en realidad un tema bastante amplio, posiblemente las otras panelistas conozcan más los aspectos legales que esto involucra, pero es un camino que también tenemos que tener cuidado en recorrer. Muchas gracias, Natalia. Y continuemos con una pregunta que va, digamos, directamente ligada a esta participación y el empoderamiento de las mujeres en procesos de conservación o de la gestión de los bosques. Y nos preguntan qué experiencias puntuales o iniciativas, proyectos puntuales conocen que apoyen a las mujeres a emprender en torno a la gestión de los bosques y que a su vez les generen, digamos, un incentivo, no solo de formación de capacidades, sino incentivos económicos para que esas actividades sean sostenibles en todos los niveles en el tiempo. No sé si las invitadas desde los países conozcan experiencias puntuales desde las locaciones donde se encuentran. A ver, yo les puedo contar algo. Justamente conversando con la gente de la mancomunidad del Bosque Seco, que es en el sur del país, de hecho estamos pues ahí colindando con nuestros hermanos peruanos, es en la provincia de Loja justamente. Bueno, ellos, la mancomunidad del Bosque Seco realmente tienen unas experiencias extraordinarias y ellos tienen, bueno, obviamente, como les dije, hay un porcentaje muy alto de mujeres participando en estos temas de los bioemprendimientos. Y esto es muy interesante porque la mancomunidad del Bosque Seco trabaja junto con la academia, con las 2 universidades, la una pública y la otra privada en la ciudad de Loja, pero que trabajan en la provincia en general. La una, que es la privada, es la UTPL, y la otra es la Universidad Nacional de Loja. La UTPL adicionalmente tiene un laboratorio, llamémosle así, o de incubación de temas de emprendimiento.
Entonces, lo que les decía yo es que el 70% de las personas que trabajan en estos bioemprendimientos son mujeres. De hecho, otra de las preguntas también decía si es que podemos darles algunos ejemplos. Yo os quisiera darles un ejemplo en particular, que es justamente de la Mancomunidad del Bosque Seco, en esta alianza con la municipalidad, en este caso de Puyango. Tienen una biotienda que se llama la Biotienda Puyango, en donde se expenden, se venden productos elaborados con materia prima que proviene de los ecosistemas del bosque seco. Entre los productos que se venden en esa biotienda está el café, miel, chocolate, mermeladas, también algunas manualidades, artesanías en caña guadúa, en tagua, además de telares y bisutería, solo por darles un ejemplo. Entonces, la Mancomunidad del Bosque Seco sí tiene un enfoque de género. Yo lo que no les puedo dar detalles es de si es que especialmente a las mujeres se les da una atención diferenciada en cuanto al tipo de crédito que se les ofrece o al tipo de entrenamiento, de capacitación. Yo creo que a la final a hombres y mujeres se les ofrece el mismo tipo de entrenamiento. Y lo que sí voy a preguntarle a la persona que dirige la Mancomunidad del Bosque Seco es si es que las personas que brindan estos entrenamientos y estas capacitaciones a las personas de las comunidades, ellos también tienen enfoque de género, porque yo sí he visto en muchos proyectos que se habla de que se tiene enfoque de género, pero el rato que se invita a los capacitadores, por ejemplo, que van a dictar estas charlas o estos seminarios o estos acompañamientos también, no solamente es un tema de formación y capacitación, sino también todo un proceso de acompañamiento a estas asociaciones de las comunidades. Yo he visto que ya he participado en algunos de esos cursos y talleres y la verdad me quedo a veces impresionada de que no tienen enfoque de género necesariamente los capacitadores, ¿no? Entonces, no necesariamente entienden, por ejemplo, el ciclo de los emprendimientos liderados por mujeres, por darles solo un ejemplo. Pero en general también les puedo decir algo que es interesante, que también está pasando acá en el Ecuador y que yo creo que de alguna manera va complementando tanto el pacto, como les digo, de la gestión sostenible de los bosques con los distintos actores públicos, privados, tercer sector, academia, etcétera, el pacto nacional de la bioeconomía sostenible que también se está impulsando, pero también se está impulsando, espero muy pronto también darles la buena noticia de que se suscribe el Pacto Nacional por las Finanzas Sostenibles. Y dentro de lo que son las finanzas sostenibles, sí hay un enfoque de género en muchos de los actores, muchos de los bancos y otras instituciones, incluidos los bancos públicos y privados. Entonces, yo creo que felizmente estamos cambiando los paradigmas. No solamente estamos teniendo esta mirada de sostenibilidad, sino que el ODS 5 está ya en la cabeza de todo el mundo. Ahora, que eso se traduzca en la práctica, en el día a día, es otra cosa, ¿no? Pero si logro obtener la respuesta de estas diferenciaciones, ya no sé si es que hubiera algún incentivo adicional, yo les haría saber. Pero en todo caso, sí son muchas las mujeres que están efectivamente en este tipo de proyectos. Muchas gracias, María Sara, por la respuesta. Por cuestiones de tiempo, nuestro evento llega hasta aquí, no sin antes darle la palabra a Francisco para unas consideraciones finales sobre el evento y sobre estas interesantes ponencias que acabamos de tener. Francisco. Bien, primero quiero agradecer a todas por ese aporte desde la experiencia y desde el análisis. Quiero despedir este evento resumiendo algunas consideraciones que también podrían responder algunas de las respuestas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que los roles y las condiciones en las que nos presentamos frente a la gestión de los recursos naturales vienen desde un proceso estructural de la sociedad y que se va transformando y que se sigue transformando a partir de las intervenciones que vamos dando en el ámbito rural. Y eso implica conocer previamente, analizar previamente y definir previamente la intervención en el territorio.
Y esta comprensión es desde el hacer, en el corto plazo y en el largo plazo, desde el sentir, ¿no? Cómo valoramos o cómo percibimos y cómo cada integrante, cada persona del grupo humano con el que vamos a trabajar valora y percibe el bosque. Entender cuál es la relación del hombre o de la mujer con respecto al bosque, ¿no? Hemos hablado de esta relación. La cultura andina, que coincidimos todos los que estamos acá, da una diferenciación sexista de la naturaleza, ¿no? Hay cerros masculinos, hay cerros femeninos, le damos un nombre sexual a algunos elementos de la naturaleza, pero no quiere decir que le das una predominancia a esa distinción, ¿no? El Sol y la Luna son dos entes independientes que cumplen su función. Entender esto es importante para conciliar el discurso de la intervención. Luego tenemos que entender también las oportunidades que da la gestión de bosque frente a las impresiones, a las necesidades o a los requerimientos o a las afinidades que tienen las personas con respecto al bosque. Hemos visto y hemos escuchado a todas hablar de cómo para las mujeres los productos no maderables son una opción de emprendimiento mucho más asequible a productos forestales. Como política pública y además como parte de la intervención, cómo nosotros aseguramos el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades que brinda una intervención. Si nosotros vamos a promover emprendimientos, si nosotros vamos a promover la incidencia, si nosotros vamos a promover el diálogo, ¿cómo generamos las condiciones para que ese acceso sea en igualdad de condiciones? Para disminuir las limitaciones o las restricciones que existen desde las mismas normas, ¿no? Hasta hace unos pocos años, la ley de recursos, la ley de agua, de recursos hídricos en el Perú, no consideraba que una mujer sea una líder en el recurso hídrico, no podía ser dirigente de un comité de agua o de una comisión de agua, ¿no? Pero además, y esto es importante, ir reconociendo dentro del grupo de mujeres y del grupo de la comunidad a aquellos grupos más vulnerables. Suena a veces hasta lógico decir que los más vulnerables son los menores, ¿no? O las mujeres menores. Por todas las condiciones limitantes frente a la sociedad. Pero creo que es necesario estudiar eso. Dentro del grupo, ¿es la edad una predominancia en la vulnerabilidad o es las capacidades de letrado o no letrado frente a la intervención que vamos a dar o la posición en la que están las mujeres frente a la gestión de los recursos naturales en la comunidad? Y luego creo que hay un reto importantísimo que sí se ha avanzado por todo lo que ha dicho Constanza, María Sara, María Pía. Tenemos una política nacional. Buenas tardes con todas las señoras ministras. Muchísimas gracias por permitirnos compartir el... Y sobre eso es que debemos de trabajar y reforzar en los planes y las políticas nacionales que vamos trabajando. Creo que es importante reconocer la experiencia y el aporte de todas ustedes y de todas las personas y mujeres que están trabajando en la gestión forestal, y queda algo muy concluyente. Todavía falta mucho por hacer, ¿no? Hay un proceso transformacional que debemos de trabajar todos y eso no es en el corto plazo. Entonces las invito a seguir trabajando estos procesos,
Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos los que nos han asistido. Muchas gracias a todas nuestras panelistas, invitados a la conversación de hoy. Vamos a hacer una fotografía final remota. Sabemos que están desde diversos lugares del mundo, así que Musuk en este momento va a hacer una foto. ¿Tú nos confirmas, Musuk? Sí, a ver, un momento, por favor. Que prendan las cámaras. Sí, ya estamos. Un momento, va una, otra más. Listo. Muchas gracias. Gracias a todas nuestras panelistas, invitadas, invitados y especialmente a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy, a todos nuestros asistentes desde diversos lugares del mundo. Ya aquí nuestras panelistas dejaron sus contactos, correos electrónicos para que sigan en contacto con ellas de acuerdo a sus diferentes intereses. Y por supuesto también haremos una síntesis, resumen del evento con los apuntes más importantes que será publicado a través del sitio web del programa Bosques Andinos. Feliz tarde, feliz noche para todos y esperamos verlos en próximos eventos. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Claudia. Gracias, hasta luego. Sara, María Sara. Sara. Gusto, Luis. Chao.